Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a la doctora Minicelli, al doctor Clisber. Es mi segunda participación. Tuve el honor de que me invitaran en la versión anterior y estoy nuevamente aquí y con satisfacción participando en este evento. Empiezo con una cita del propio doctor Clisber, que ha escrito hace poco un artículo que yo leí donde él habla de cierto negacionismo del efecto de las desigualdades, es decir, de una cultura que comienza a instalarse o que se intenta instalar, en la que aparecen incluso teóricos que dicen que el problema no es la desigualdad, que la desigualdad es un problema de la envidia, que en todo caso el problema es la falta de crecimiento y que, bueno, aparecen, hemos buscado gente que se anima a escribir que esa envidia hasta podría ser equiparada a un sentimiento nazi o neonazi desde el punto de vista de ver a la desigualdad como un producto de la aplicación de políticas y no, en definitiva, como una consecuencia de las mismas. A partir de allí yo pensé en 3 o 4 reflexiones y citas que me parecían interesantes para entrar en materia. Una, en relación a la crisis que tiene, o el enfrentamiento que tiene Argentina con los fondos buitre, la declaración del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque acá estamos hablando de derechos humanos y la desigualdad como causante principal del genocidio económico. ¿Qué dice esa declaración de Naciones Unidas reciente del 23 de septiembre? Condena las actividades de los fondos buitre por los efectos negativos directos que ejerce sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho al desarrollo, el reembolso de la deuda de esos fondos en condiciones predatorias. Reafirma en ese contexto que las actividades de los fondos buitre resaltan algunos de los problemas del sistema financiero mundial y son una muestra del carácter injusto del sistema actual que afecta directamente el disfrute de los derechos humanos en los estados deudores y exhorta a los estados a que consideren la posibilidad de aplicar marcos jurídicos para poner coto a las actividades predatorias de los fondos buitre dentro de sus jurisdicciones. El jefe del grupo de investigadores del comité asesor, Jim Ziegler, un jurista, sociólogo y político suizo que se hizo bastante conocido porque denunció los negocios de la banca suiza con dinero y bienes robados por los nazis a los judíos, responde a la pregunta ¿cuál sería la violación de los derechos humanos que hacen los fondos buitre? Que se lo preguntan concretamente, dice, producen de manera directa o indirecta la vulneración de derechos sociales y culturales de los países. Dice, si la Argentina paga lo que piden los buitres, debería compensarlo con la reducción de gastos del Estado. ¿De dónde va a sacar los fondos, sea cual sea el monto? ¿De las escuelas, del sistema de salud, de los planes de vivienda? La población sufrirá en alguna medida, de modo más severo o menos severo, cualquier reducción provocada por el ataque de estos fondos. Y sigue la cosa, pero creo que está claro lo que queremos decir en la materia. Las Naciones Unidas hablan de delito económico y financiero, se refieren a cualquier delito no violento que genere pérdidas financieras y comprenden una gama de actividades ilegales, el fraude, la evasión tributaria, el blanqueo de dinero. Muchas de estas cosas cada vez más complejas y difíciles de resolver porque la tecnología está al servicio de que muchas de estas cosas puedan seguir haciéndose de manera exitosa. Yo creo que, tomando lo que dice este Consejo de Derechos Humanos de la ONU, podríamos decir que delito económico son todas aquellas acciones que derivan en una asignación de recursos tal que impactan negativamente sobre las personas, en especial las personas más frágiles, con menor poder adquisitivo
o ninguna y elevada carencia de bienes y servicios básicos. Y podríamos entonces decir que la desigualdad global que se ha instalado en el mundo en estos últimos años y la profundización de la misma es sin duda el mayor de los delitos económicos, dado que tiene un impacto brutal sobre la sociedad en su conjunto, sobre quienes la integramos, y creo que no sería exagerado si dijéramos que es un verdadero genocidio económico, porque cuando uno habla de 1.200 millones de personas que pasan hambre en un mundo que está en condiciones de producir alimentos para 10 veces más, no lo puede entender de otra manera que como un genocidio. Y como creo que las citas ayudan, quiero yo también, igual que hizo Diego, tomar una frase o una exhortación del Papa Francisco. Ya que tenemos un Papa argentino, es bueno que, y más que el Papa argentino dice cosas más que interesantes, me parece que está bien que las destaquemos. En el Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, dice textualmente Francisco: así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a la economía de la exclusión y la inequidad, porque esta economía mata. Textual: si mata, es genocida. No hay alternativa. Sigue la exhortación: asistimos a una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Y concluye esta parte, dice, y a mí me parece clave en este análisis que intento hacer: este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Es decir, claramente lo que está diciendo, entiendo yo, Francisco, es que el gran debate es la discusión entre quienes siguen defendiendo los conceptos del libre mercado y entre quienes creemos en la necesidad imperiosa de que esos mercados, en el mejor de los casos, actúen en el marco de fuertes regulaciones estatales, entendiendo al Estado como al representante de los intereses del conjunto de la sociedad. Han aparecido innumerables teóricos que hablan de este tema. Uno que está de moda, Thomas Piketty, que habla bastante del tema, estudia la desigualdad desde que hay registros, y marca cómo, sobre todo a partir de los 70, y no como una casualidad, todo este proceso de concentración desmedida de la riqueza en manos de cada vez menos, este dato que circula, que 85 personas tienen la riqueza equivalente a 4.000 millones, es decir, media humanidad versus 85 personas, indica que si no hay fuertes acciones regulatorias que modifiquen este tema, lo más probable es que dentro de algunos años hablemos de 45 personas o de 30 personas y así sucesivamente, porque este proceso lo único que ha hecho a lo largo de las últimas décadas es empeorar en contra de los intereses de la mayoría de la humanidad. Se podría mostrar claramente cómo a partir de la llamada revolución conservadora que representaron la llegada de Reagan y Thatcher a los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, se produce una profunda aceleración de ese proceso de acumulación desigual, donde se puede observar fácilmente cómo la curva de la rentabilidad empresaria versus la participación de los salarios en esa rentabilidad empresaria generada por el aumento de productividad que generó a su vez la revolución científico-técnica, ha jugado de manera despiadada en contra de los trabajadores. Trabajadores que suplieron esa falta de ingresos a través de mecanismos financieros hasta que la financiación llegó al punto de que era insoportable y explotó.
y entonces tomamos conciencia de que había explotado la burbuja. Esto pasó en Estados Unidos, este es el fenómeno de España. Entonces, el financiamiento es una herramienta útil en tanto y en cuanto sea una parte, es una manera de adelantar ahorro, obtener financiamiento. Pero cuando el financiamiento se hace por encima de la capacidad de pago real que tiene la ciudadanía, es una bomba de tiempo e inevitablemente, como todas las bombas de tiempo, llega el momento que explotan. Y eso es lo que le ha pasado a este mundo, y esto es lo que pasó en la crisis del 2007 y 2008, y esas son todavía las consecuencias que estamos viviendo y de las que cuesta salir porque en los grandes centros de poder no se logra romper con ese esquema, más al contrario, se lo justifica o se lo defiende. Uno podría citarlo, por ejemplo, al presidente Obama, que dice, ya hace varios años, en el 2009, dijo, en las Islas Caimán hay un edificio donde tienen su sede 12.000 empresas. Le estoy robando la cita a la presidenta, porque lo dice la presidenta en la carta que le mandó a Obama hace pocas semanas, que por otro lado yo decía ayer que debería ser de lectura obligatoria en los colegios, porque creo que es toda una definición de un montón de cosas, esa valiente misiva de nuestra presidenta al presidente de Estados Unidos. Pero le recuerdo una cita de él, donde él dice, en ese edificio de las Islas Caimán tienen sede 12.000 empresas. Y agrega, o es el edificio más grande del mundo o es la estafa fiscal más grande del mundo. Ahora, esos que litigan con Argentina, el Fondo Helio, todo eso, todos tienen sede ahí, en ese edificio donde el propio presidente de Estados Unidos lo calificó como la guarida de la mayor evasión fiscal de la historia. Contra esas cuestiones nosotros estamos peleando. Y voy a volver a recurrir a otra cita de las que son inapelables. Dice Stiglitz en un artículo reciente, si las corporaciones convencen a los gobiernos para que estos paguen más de lo debido por sus productos, o si las corporaciones obtienen acceso a recursos públicos a precio por debajo de los precios del mercado, aumenta su riqueza financiera y se genera lo que él llama el capitalismo sucedáneo. Dice, este sistema político ha diseñado reglas que sustentan mercados distorsionados, en los que las corporaciones y los ricos pueden, y por desgracia además lo hacen, agrega, explotar a todos los demás. Y agrega una sugerencia, miren qué sencillo. Dice, simples cambios, dice Stiglitz, incluyendo la aplicación de niveles más altos de impuesto a las ganancias, al capital y a las herencias, un mayor gasto para ampliar el acceso a la educación, la aplicación rigurosa de las leyes antimonopolio, reformas a la gobernanza corporativa que pongan un límite a los salarios de los ejecutivos y regulaciones financieras que frenen la capacidad de los bancos para explotar al resto de la sociedad, reducirían la desigualdad y aumentarían la igualdad de oportunidades de una manera notable. De esto se trata. Y creo que es el eje en el que yo he querido centrarme, porque a veces la cosa se instala como que si fuera un problema de cierta ineficiencia o de cierta demora, y acá realmente estamos en un problema de fondo. La Argentina ha encarado un proceso claramente de confrontación con esas propuestas. Para algunos eso ha significado aislarnos del mundo. Son para los que sueñan evidentemente con que volvamos a tener relaciones carnales. Para ellos que el G77 más China nos apruebe, que 124 países en la Asamblea de Naciones Unidas aprueben nuestra propuesta, que prácticamente todos los foros regionales constituidos se expresen, hablo desde la OEA incluida, y el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, el ALBA, se han expresado de manera rotunda y categórica apoyando la valiente posición que sostiene la Argentina. Para algunos eso es seguir estando aislado del mundo, porque tienen una concepción muy pequeña de lo que se trata en este mundo. Hay que cambiar la regla de fondo. Miren, todo lo que nos pasa
tiene que ver con reglas que en algún momento se modificaron para que pase. Por ejemplo, en la propia legislación del Estado de Nueva York existía hasta hace no muchos años una norma que impedía comprar bonos para actuar judicialmente en su cobro. Estaba prohibido. Y eso fue expresamente derogado. Es decir, yo digo para los que hablan de la seguridad jurídica también se construye. ¿De qué seguridad jurídica se está hablando? Hoy en la Argentina se está construyendo una seguridad jurídica. Hemos sancionado infinidad de leyes, todas leyes que dan derechos, todas leyes que aumentan derechos, todas leyes que generan inclusión, desde los derechos individuales más amplios que querramos imaginar a la protección de los sectores sociales más desprotegidos. La ley que regula el trabajo de los trabajadores rurales, la ley que regula el trabajo de los trabajadores de casas particulares, la ley que prohíbe el trabajo infantil, la ley que ha permitido o alienta la incorporación a la regularización de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, creando regímenes de excepción desde el punto de vista de la tributación, pero no de pérdida de derechos desde el punto de vista del beneficio. Y la lista sería interminable. En estos años, y lo vamos a percibir seguramente más adelante, en estos años, los cambios que se han hecho desde el punto de vista de los marcos legales y regulatorios en la Argentina son fenomenales, como por ejemplo los cambios que aprobamos recientemente con la reforma del Código Civil, cuyos efectos seguramente primero van a entrar en vigencia dentro de un año, el 1 de enero del 2016, pero además, hasta que la sociedad perciba en toda su dimensión todo lo que eso significa desde el punto de vista de los derechos que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos a vivir de una manera mejor y de una manera más digna, seguramente va a llevar tiempo. Como lleva tiempo, además, aplicar las leyes, porque se crean leyes antimonopolio, se crean leyes contra las prácticas desleales, se crean leyes para hacer el seguimiento y el monitoreo de los precios para evitar que esos procesos de acumulación se sigan dando. Y eso es como denunciado, como una persecución a las empresas, como una falta de libertad. Y esto está llevado a nivel teórico. Las organizaciones que nuclean a los grandes empresarios reivindican la intangibilidad de la rentabilidad empresaria como un derecho inalienable e intocable. Yo, estimadas amigos, lo digo claramente, si el derecho a la rentabilidad empresaria es un derecho intocable, los problemas que tiene la humanidad no tienen solución. Los problemas de la humanidad deben apuntar a que la actividad empresaria tenga una rentabilidad justa y razonable, pero no que la rentabilidad sea algo intangible, que sea solo un derecho de los empresarios a fijarlo. De esta manera los problemas no se van a poder resolver. Eso es lo que se hizo a partir de esa revolución conservadora que hablábamos hace un ratito. Eventos como este nos reaniman, nos redoblan el entusiasmo, porque estamos aquí reflexionando sobre los temas de fondo. Yo creo que la mayor responsabilidad social está dada en hacer cultura alrededor de estas cuestiones, en lograr que el conjunto de la sociedad entienda que si no participa de manera activa, si no adquiere protagonismo, si no se involucra, seguramente las cosas seguirán pasando de una manera que no es la deseable. Y creo que este es otro de los grandes méritos que tiene esta etapa que estamos viviendo, que es la devolución del valor de la política como una herramienta fundamental para la transformación de la sociedad. Nos habían hecho creer, o quisieron hacernos creer, que al revés, que la política era la causante de los males que la sociedad tenía y que eliminando la política esto se iba a resolver. Y eso incluso fueron los argumentos de justificación de las dictaduras genocidas, que por ejemplo creían que se podía reemplazar un parlamento con una comisión de asesoramiento legislativo presidida por un general, un brigadier y un coronel, y negando el valor de la representación popular, el valor de la construcción de las deliberaciones y de todo eso que todavía hoy muchas veces se ridiculiza
a través de los grandes medios que tratan de conformar un determinado sentido común y una determinada opinión, haciendo aparecer a las deliberaciones legislativas como una cosa intrascendente y entonces sacando de un enorme temario como por ejemplo el que tratamos este miércoles, que tenía cosas de enorme trascendencia y en algún medio hemos visto que nos reuníamos para celebrar la instalación del Día del Pomelo. Entonces esa bastardación de la política, de la elaboración colectiva y demás, tiene un fin. Y el fin es que el mercado, las corporaciones, sean las que pongan las reglas y no la ciudadanía. Yo formo parte de los que creemos lo contrario, creo que estamos compartiendo una mesa de los que pensamos parecido o igual, y es reconfortante que hoy podamos estar hablando en un ámbito como este de cosas como las que estamos hablando. Muchísimas gracias.